En este capítulo conozca cuál es el despliegue de la Fuerza Pública Colombiana en las zonas veredales transitorias de normalización. Son varios los actores que intervienen para garantizar la seguridad en este proceso. La Unidad de Carabineros de la Policía Nacional, la Unidad Especial de Policía para la Paz, el Ejército Nacional y el mecanismo tripartito. Veamos cómo funciona. La Fuerza Pública Colombiana ha jugado un papel protagónico durante tantos años de conflicto. Muchos de sus hombres cayeron en medio del fuego y otros llevan las secuelas de la guerra de por vida. Pues ellos hoy también hacen parte importante de las zonas veredales transitorias de normalización. En sus manos reposa una de las operaciones más importantes y únicas que hayan tenido a su cargo, la de brindar seguridad y convivencia en 26 zonas del país, blindando la seguridad de las poblaciones aledañas al proceso y protegiendo incluso a miles de hombres que en el pasado estuvieron al otro lado del conflicto. Y justamente al interior de las poblaciones a las que nunca imaginaron llegar, el equipo de la zona encontró a los hombres del Verde Oliva. En un sencillo puesto en el camino estaba Héctor Andrés Garzón, teniente de la Unidad Básica de Carabineros de la Policía Nacional. Está muy rico el tintico. Gracias. ¿Qué les dice la comunidad después de verlos en una zona como esta donde antes ni se podían dar? Agradecidos, sencillamente es el agradecimiento y la felicidad de las personas de decir qué chévere que la policía esté por acá. Y nosotros más que la policía también queremos transmitir, existe un gobierno, existe un estado donde las cosas son diferentes, donde no lo llamemos que de pronto existían las leyes por parte de las FARC, pero pues sí se generaba esa clase de espacios. Entonces ahora nos encontramos acá inmersos generando espacios de convivencia y seguridad ciudadana. La unidad de carabineros a la que pertenece el teniente Garzón es una parte de la estrategia de despliegue para el proceso de paz de la Policía Nacional, institución que creó la Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP. Brigadier, buenos días. ¿Cómo está Colina Pulido? Brigadier, queremos saber cómo funciona la UNIPEP. La UNIPEC tiene 3 áreas específicas. Un área que se encarga de manejar o de exaltar la memoria histórica, la historia y las víctimas del conflicto de parte de la policía. Cerca de 45.000 miembros de la policía son víctimas del conflicto. Un área estratégica que ha intentado identificar en los 5 acuerdos cuáles son las responsabilidades que tiene la Policía Nacional para su implementación, estamos hablando del futuro, y un área del presente, que es el área operativa. El área de operaciones de la UNIPEC es la encargada realmente de todas las responsabilidades relacionadas con el cese al fuego. Brigadier, hoy, ¿con cuántos efectivos cuenta la UNIPEP? UNIPEC tiene cerca de 3.000 hombres. Hay 1.427 dedicados exclusivamente a la protección de los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación. Están permanentemente garantizando la protección y la seguridad de estas personas, de las funcionarios de las Naciones Unidas y de las mismas FARC. Hay un poco más de 1.000 hombres, 1.112 hombres de carabineros que están en las 26 zonas donde están las zonas veredales transitorias, y tenemos gente que hacen parte del mecanismo, 120 hombres que hacen parte del mecanismo de monitoreo y verificación, y los demás hacen parte de policía judicial y de inteligencia. Cosas que usted recuerde que le haya dicho a la comunidad, que le hayan dejado sorprendido. Gracias. Tenemos en un sector acá que se llama San Isidro, personas que nos dicen nunca en su vida. Tenemos una experiencia de una señora de 91 años que nos dice que nunca había visto a la policía por acá, que nunca había generado... O sea, 91 años y jamás había visto a un policía. Nunca había visto a la policía. La fuerza pública se despliega en esta operación en magníficas proporciones. Otra parte fundamental en este proceso ha sido el Ejército Nacional, y por eso es pertinente que nos comuniquemos con Carlos Alfonso Rojas Tirado. Él es comandante del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación. General, ¿y cuántos hombres hacen presencia en el perímetro autorizado en estas zonas veredales? El Ejército Nacional, en el rol de seguridad, ha destinado 26 batallones de operaciones terrestres con el fin de garantizar la seguridad de los 26 puntos donde en este momento se encuentran concentradas las FARC. Para esa labor hemos implementado más o menos unos 12.000 hombres, de los cuales hacen parte algo más de 10.000 hombres
pertenecientes a las unidades que se encuentran alrededor y más o menos unos 1000 hombres, un poco más, que hacen parte de todo el componente de gobierno dentro del mecanismo de monitoreo y verificación. La Fuerza Pública Colombiana ha diversificado sus acciones en la zona. El Ejército Nacional ha intervenido más de 20 vías, traducidas en más de 350 kilómetros, para mejorar la transitabilidad desde los cascos urbanos hacia los sectores donde se encuentran las zonas veredales y los puntos transitorios de normalización. General, ¿y qué otras labores realizan en la zona? Hemos colaborado intensamente en todas las actividades humanitarias, en la evacuación de personal herido, de personal enfermo, tanto de las FARC como del mecanismo de monitoreo y verificación, y estamos presentes en todas las zonas articulando con las demás entidades del Estado para facilitar el cumplimiento de los acuerdos. Además de su labor, la Policía de Carabineros ha trabajado con las comunidades para implementar proyectos agropecuarios. Incluso han apoyado a quienes han requerido atención y salud. Nos hemos encontrado con personas que nos ha tocado socorrerlas en temas de salud, en temas de los niños. Uno de los interrogantes más frecuentes en los colombianos es si las FARC tienen libre movilidad en las regiones y cómo se realizan los controles en las zonas veredales. Fundamentalmente las salidas de FARC ahora se deben a motivos médicos y los guerrilleros están siendo, con el médico que tenemos aquí en la zona que les atiende diariamente, él determina quién tiene que ir al hospital y quién no, y es donde se van al hospital acompañados por un IP, se le hacen pruebas. Esas son las salidas que hace FARC. En el futuro está previsto también que hay una serie de salidas de pedagogía. María, cuando ustedes quieren salir de acá, ¿bajo qué circunstancias lo pueden hacer? Nosotros, a pesar de que se firmó el Fast Track, a nosotros no nos han levantado las órdenes de captura, no tenemos la amnistía y el indulto para movernos libremente por el país, por donde nosotros queramos. Entonces, y como no hemos hecho dejación de las armas, entonces no podemos salir de acá si no es con el acompañamiento del tripartito. Pero, ¿cuál es el acceso que tiene la fuerza pública donde está ubicada las FARC? Estamos en línea nuevamente con el comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Comisionado, ¿hasta dónde llega la fuerza pública en las zonas veredales? Se tiende a confundir el campamento donde están las FARC con la zona que está alrededor. Sobre la zona no hay ninguna restricción y así quedó en el acuerdo. Esto no es un despeje, es todo lo contrario. Ahí sigue operando plenamente el Estado de Derecho, ahí siguen obrando las autoridades civiles. Este proceso, único en el mundo, ha sentado en la misma banca a dos actores armados que combatieron por años en las montañas colombianas. Brigadier, por eso quiero preguntarle, ¿cuál ha sido la sensación de las unidades policiales de trabajar de la mano con las FARC? Quienes hemos vivido en una patria que ha estado en conflicto, pues encontrarnos con aquellas personas que hemos combatido y esta vez ofrecerles protección y seguridad, pues no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, constitucionalmente, y lo reitero, para el policía no representa una mayor responsabilidad o superior a sus capacidades, porque la nuestra es proteger la vida. ¿Y qué piensan los que viven este ejercicio de convivencia en las zonas? Afortunadamente tenemos una muy buena comunicación con ellos. Ellos han generado ese espacio, han generado que podamos generar, que ellos dicen estamos comprometidos y estamos inmersos en el proceso de paz, y de igual forma nosotros. El salir al pueblo a una cita médica, a comprar lo que sea, todo eso ha sido ya es toda una experiencia para ellos. Ya es toda una experiencia para ellos y también con nosotros. Ellos decir, yo nunca había podido extender la mano a un policía. Ya lo podemos hacer, gracias a Dios, sin ningún inconveniente. ¿Cómo se convive con ellos? Ustedes se sientan en la misma mesa, desayunan, dialogan. ¿Cómo es ese diario vivir con ellos cuando antes estaban tan enfrentados? Bueno, yo te puedo decir, es que ha habido casos, por ejemplo, el caso allá de los que estaban tratando el desminado. Ahí estaban conviviendo juntos y jugaban fútbol y todo, porque el problema es que como somos harina de un mismo costal, es que somos pueblo. Entonces no hay esa diferenciación, digamos, para no sembrar confianza.
para no tratarnos, porque es que no tenemos intereses de clase que nos separen. Ellos son pueblo y nosotros somos pueblo. ¿Usted qué siente cuando tiene la oportunidad de dialogar con un soldado o con una persona de la fuerza pública, personas a las que antes usted se enfrentaba? Aquí llegan muchos, incluso con ellos conversamos, porque son hijos de este mismo pueblo. Ellos son hijos de un campesino, de alguien que recibe un salario mínimo en la ciudad. Es decir, también han padecido esta confrontación. Y son hijos de este mismo pueblo y con ellos uno se sienta a conversar normal. Es más, no hay ni un odio hacia ellos. Al contrario, hemos abrazado a compañeros que son policías, que son tenientes. Brigadier, y después del día DEMA 180, ¿qué va a pasar con la fuerza pública? La Policía Nacional, a través de sus grupos de carabineros, se queda en las zonas. Hoy lo puedo decir con absoluta vehemencia. Nuestra institución se ubicó, como lo he dicho antes de que se establecieran las zonas. Cuando las empezamos a conocer, fuimos los primeros en llegar. Fuimos los primeros en llegar, incluso cuando eran poco más de 26. Llegamos a esos lugares. Estamos hoy durante el proceso, cumpliendo unas tareas en función de la zona veredal, pero en la convivencia y la seguridad. Y nos quedaremos en esas zonas. Por supuesto, al levantarse el concepto de zona veredal, al romperse el círculo de seguridad que está establecido en los protocolos, ya no habrán límites para el trabajo de la fuerza pública. General Rojas, ¿cuáles son sus expectativas frente a este proceso? La gran expectativa de nosotros y de todos los colombianos es que lo que se acordó se cumpla. Nosotros venimos cumpliendo, como le decía, con todas las funciones de seguridad, venimos cumpliendo con todas nuestras funciones de protección. Hicimos un acuerdo en La Habana y ya esa primera parte del acuerdo del cese al fuego se ha cumplido de manera exitosa. Los policías y militares colombianos son funcionarios con una labor constitucional. Su presencia en las zonas veredales demuestra su honor y su compromiso de proteger la vida de todas las personas. ¿Alguna vez se ha preguntado quiénes están detrás de la ejecución de cada proceso que contempla el cumplimiento del acuerdo de paz? Pues detrás de ellos existe un grupo de personas quienes durante años sacrificaron el tiempo con sus familias.
Los saludo desde la selva de cemento, Bogotá. Luego de hacer este recorrido por el país, es evidente la desinformación y la polarización por la que atraviesa Colombia. A las zonas veredales transitorias de normalización puede ir cualquier persona, muchos lo han hecho, incluso algunas figuras de la vida pública. Vamos a contactarlos para conocer su opinión de cómo avanza este proceso y de cuál es su responsabilidad para unir al país en torno a la paz. Y quiero empezar con Vlado, quien es columnista de opinión y caricaturista. Vamos a ver si nos contesta. Vlado, buenos días. ¿Cómo está? Quiero empezar conociendo su opinión y análisis sobre el efecto que tienen las actuales zonas veredales en relación a los otros procesos de paz anteriores. Bueno, yo creo que la principal diferencia es que aquí ya estamos hablando de un proceso de paz consolidado. Hay una puesta en marcha de unos protocolos, de unos acuerdos, hay una supervisión internacional muy seria, hay una voluntad manifiesta de las partes de superar las trabas que se han presentado, los obstáculos que han surgido. El papel de los medios de comunicación es clave para avanzar hacia la paz. Es por eso que vinimos a buscar a Juan Roberto Vargas, director de uno de los noticieros más vistos en Colombia, Noticias Caracol. Juan Roberto, ¿cómo está, Juan Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Me puedo sentar un ratico con usted? Sí, claro. ¿Qué está haciendo? Viendo el código Caracol. Bueno, Juan Roberto, lo venimos a molestar un ratico porque sé que está ocupado y es porque nos enteramos que usted estuvo en las zonas veredales. ¿Cómo le fue? ¿Usted qué hacía por allá? El comisionado de paz me hizo la invitación para ir a una de esas zonas veredales y estuvimos en una que queda entre Antioquia y Chocó. ¿Tuvo contacto con el mecanismo y los vio interactuando? Me pareció muy elocuente ver, usted duermen en el mismo sitio, policía, ONU, ese mecanismo tripartito, están grupos, digamos, de guerrilleros. Pero me llamó más la atención es ver ya los guerrilleros en otro plan, en un plan incluso beligerante, pero no bélico, no sé si me hago entender, beligerante en el sentido de pedirle, entonces era casi que surrealista ver a un guerrillero sanguinario, asesino, como era el jefe de un frente de esa zona, pero ya sin fusil, sin nada, con un ministro de Hacienda, el secretario general de la presidencia en ese entonces, que ahora está en otra parte del gobierno, hablando sobre unas tejas, sobre que si la pared tenía doble faz, que si tenía ventilación, que cuándo llegaban los del SENA, que cuándo los iban a cedular, que cuándo empezaban los proyectos productivos, que cómo empezaba el tema de salud. Entonces, repito, era un tema diferente, pero que yo pienso que es valioso y que el país no conoce. Vlado, ¿y se está haciendo la tarea de parte a parte en las zonas? ¿Usted qué cree? La sensatez que yo creo que han mantenido las FARC a mí me parece que es sorprendentemente positiva, porque ellos, no obstante esas dificultades y esos problemas que se han dado en algunos momentos y no en todas las zonas, ellos han seguido para adelante y han insistido en que se van a tratar de ajustar lo más posible al cronograma fijado inicialmente y todo eso. Y por parte del gobierno, pues yo creo que es muy importante que se siga al pie de la letra, lo más apegado a la letra, el cumplimiento de los cronogramas y de los compromisos adquiridos. En otra clase de figuras públicas reposan muchas de las corrientes de opinión en el país. Los artistas han logrado movilizar a los colombianos en torno a temas positivos y en algunos casos negativos. Por eso tenemos en la línea a Natalia Durán, reconocida actriz colombiana, que para sorpresa de muchos hoy explora otra faceta de su vida. Natalia, ¿qué tal? Gracias por contestar. Natalia, aparte de la actuación, sabemos que está haciendo otras cosas por las regiones más afectadas por el conflicto. ¿De qué se trata? Ha habido diferentes acciones, digamos, que he decidido hacer, todo enfocado pues hacia los niños, a la población infantil. Estuve como voluntaria trabajando para niños víctimas pues, del conflicto armado, niños en condiciones de pobreza extrema, niños víctimas de violencia sexual, diferentes cosas, y en algún punto, después de ser voluntaria y todo esto, me di cuenta que en la guerra es como el abanico, el espectro donde se violan todos los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que desde su profesión debe ser el aporte para una paz estable y duradera en Colombia?
Es mostrar lo bueno, lo malo y lo feo. Es básicamente eso. Nuestra misión no es ni ayudarle a uno ni al otro, ni hablar bien, ni generarle buena imagen ni mala imagen, sino mostrar lo que es. Vlado, ¿y usted cree que con su trabajo pues usted puede sumarle a la paz? Trabajar y opinar con honestidad. Es ver las bondades de un proceso que nos está ahorrando muchos muertos, muchas heridas, mucho dolor. Natalia, ¿se siente usted responsable de aportarle a la paz de Colombia desde su entorno profesional? Hay mucha gente que está entendiendo en este momento que la construcción de paz no solo es responsabilidad del gobierno. Siento que hay muchos actores de cambio en este momento, jóvenes, gente que cree en la construcción de paz, que le está invirtiendo a buenas ideas y creativas para la construcción de paz, artistas, gente del sector privado que le está apostando a esto y así me imagino un país reconstruido por todos nosotros, por los colombianos. Quédense con nosotros en nuestro último bloque y reviva los mejores momentos de esta expedición por las zonas veredales transitorias de normalización, mitos y realidades de este importante paso del acuerdo de paz. Los saludo desde la selva de cemento, Bogotá. Luego de hacer este recorrido por el país, es evidente la desinformación y la polarización por la que atraviesa Colombia. A las zonas veredales transitorias de normalización puede ir cualquier persona, muchos lo han hecho, incluso algunas figuras de la vida pública. Vamos a contactarlos para conocer su opinión de cómo avanza este proceso y de cuál es su responsabilidad para unir al país en torno a la paz. Y quiero empezar con Vlado, quien es columnista de opinión y caricaturista. Vamos a ver si nos contesta. Vlado, buenos días. ¿Cómo está? Quiero empezar conociendo su opinión y análisis sobre el efecto que tienen las actuales zonas veredales en relación a los otros procesos de paz anteriores. Bueno, yo creo que la principal diferencia es que aquí ya estamos hablando de un proceso de paz consolidado. Hay una puesta en marcha de unos protocolos, de unos acuerdos, hay una supervisión internacional muy seria, hay una voluntad manifiesta de las partes de superar las trabas que se han presentado, los obstáculos que han surgido. El papel de los medios de comunicación es clave para avanzar hacia la paz. Es por eso que vinimos a buscar a Juan Roberto Vargas, director de uno de los noticieros más vistos en Colombia, Noticias Caracol. Juan Roberto, ¿cómo está, Juan Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Me puedo sentar un ratico con usted? Sí, claro. ¿Qué está haciendo? Viendo el código Caracol. Bueno, Juan Roberto, lo venimos a molestar un ratico porque sé que está ocupado y es porque nos enteramos que usted estuvo en las zonas veredales. ¿Cómo le fue? ¿Usted qué hacía por allá? El comisionado de paz me hizo la invitación para ir a una de esas zonas veredales y estuvimos en una que queda entre Antioquia y Chocó. ¿Tuvo contacto con el mecanismo y los vio interactuando? Me pareció muy elocuente ver, usted duermen en el mismo sitio, policía, ONU, ese mecanismo tripartito, están grupos, digamos, de guerrilleros. Pero me llamó más la atención es ver ya los guerrilleros en otro plan, en un plan incluso beligerante, pero no bélico, no sé si me hago entender, beligerante en el sentido de pedirle, entonces era casi que surrealista ver a un guerrillero sanguinario, asesino, como era el jefe de un frente de esa zona, pero ya sin fusil, sin nada, con un ministro de Hacienda, el secretario general de la presidencia en ese entonces, que ahora está en otra parte del gobierno, hablando sobre unas tejas, sobre que porque si la pared tenía doble faz, que si tenía ventilación, que cuándo llegaban los del SENA, que cuándo los iban a cedular, que cuándo empezaban los proyectos productivos, que cómo empezaba el tema de salud. Entonces, repito, era un tema diferente, pero que yo pienso que es valioso y que el país no conoce. Vlado, ¿y se está haciendo la tarea de parte a parte en las zonas? ¿Usted qué cree? La sensatez que yo creo que han mantenido las FARC a mí me parece que es sorprendentemente positiva, porque ellos, no obstante esas dificultades y esos problemas que se han
dado en algunos momentos y no en todas las zonas, ellos han seguido para adelante y han insistido en que se van a tratar de ajustar lo más posible al cronograma fijado inicialmente y todo eso. Y por parte del gobierno, pues yo creo que es muy importante que se siga al pie de la letra, lo más apegado a la letra, el cumplimiento de los cronogramas y de los compromisos adquiridos. En otra clase de figuras públicas reposan muchas de las corrientes de opinión en el país. Los artistas han logrado movilizar a los colombianos en torno a temas positivos y en algunos casos negativos. Por eso tenemos en la línea a Natalia Durán, reconocida actriz colombiana, que para sorpresa de muchos hoy explora otra faceta de su vida. Natalia, ¿qué tal? Gracias por contestar. Natalia, aparte de la actuación, sabemos que está haciendo otras cosas por las regiones más afectadas por el conflicto. ¿De qué se trata? Ha habido diferentes acciones, digamos, que he decidido hacer, todo enfocado pues hacia los niños, a la población infantil. Estuve como voluntaria trabajando para niños víctimas pues, del conflicto armado, niños en condiciones de pobreza extrema, niños víctimas de violencia sexual, diferentes cosas, y en algún punto, después de ser voluntaria y todo esto, me di cuenta que en la guerra es como el abanico, el espectro donde se violan todos los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que desde su profesión debe ser el aporte para una paz estable y duradera en Colombia? Es mostrar lo bueno, lo malo y lo feo. Es básicamente eso. Nuestra misión no es ni ayudarle a uno ni al otro, ni hablar bien, ni generarle buena imagen ni mala imagen, sino mostrar lo que es. Plado, ¿y usted cree que con su trabajo pues usted puede sumarle a la paz? Trabajar y opinar con honestidad. Es ver las bondades de un proceso que nos está ahorrando muchos muertos, muchas heridas, mucho dolor. Natalia, ¿y se siente usted responsable de aportarle a la paz de Colombia desde su entorno profesional? Hay mucha gente que está entendiendo en este momento que la construcción de paz no solo es responsabilidad del gobierno. Siento que hay muchos actores de cambio en este momento, jóvenes, gente que cree en la construcción de paz, que le está invirtiendo a buenas ideas y creativas para la construcción de paz, artistas, gente del sector privado que le está apostando a esto, y así me imagino un país reconstruido por todos nosotros, por los colombianos. Quédense con nosotros en nuestro último bloque y reviva los mejores momentos de esta expedición por las zonas veredales transitorias de normalización, mitos y realidades de este importante paso del acuerdo de paz.